vastedad del cielo es para muchos motivo de inspiración y de tranquilidad e incluso de seguridad, ya que los expertos afirman que viajar en avión es uno de los medios de transporte más seguros. De hecho, si observamos las estadísticas, de cada 2,4 millones de vuelos que despegan, solo uno sufre algún tipo de accidente. Sin embargo, existen numerosos casos en los que los cielos internacionales se han convertido en un gigantesco manto de misterio que, sin explicación razonable alguna, se ha tragado a decenas y decenas de aviones que han desaparecido sin dejar rastro. Son, en su mayoría, misterios sin resolver. Casos que, en su momento, dejaron completamente despistadas a las autoridades, tanto políticas como militares, y que ni siquiera se han podido dilucidar con el paso de los años. Es más, pareciera que con cada década que pasa sin que estas incógnitas aéreas se resuelvan, la incertidumbre que las rodea crece hasta límites exagerados. Más aún desde que el acceso a Internet se hizo masivo a comienzos de los años 2000. En muchos casos se les atribuyen a causas de origen extraterrestre o a inmensas conspiraciones gubernamentales. Un ejemplo de esto es la extraña y misteriosa historia del vuelo Pan Am 914, un avión que viajaba con destino a Miami con 57 pasajeros a bordo que despegó de Nueva York en 1955 y nunca más se supo de él. Hasta que, sorprendentemente, reapareció 37 años después y aterrizó en medio de una gran confusión en el aeropuerto de Caracas, en Venezuela. Esto sonaría como una locura a los oídos de cualquiera, como salido de algún libro, serie o película de ciencia ficción. Pero, ¿cómo se explica este misterio? ¿Cuál es la verdadera historia detrás de este enigmático vuelo que ha cautivado a miles y miles de personas a lo largo de todos estos años? Si quieres conocer la respuesta, quédate con nosotros y acompáñanos a explorar los detalles que rodean a este mito de la historia aérea mundial. ¿Estás listo? Pues entonces, 3, 2, 1, ¡prepárate para volar! Esta increíble historia comenzó el 2 de julio de 1955, cuando el vuelo Pan Am 914, más específicamente un DC-4 Douglas, despegó del aeropuerto de Nueva York de acuerdo al itinerario establecido. Todo parecía normal, como cualquier otro día de trabajo para la tripulación. No obstante, no haría falta que pasase mucho tiempo para que una incidencia convirtiera todo en una sucesión de hechos realmente extraños que resultarían inverosímiles para cualquiera. Y es que apenas unos minutos después del despegue y en un abrir y cerrar de ojos, el avión desapareció de todos los radares. Ninguno de los operadores aéreos en servicio pudo entender lo que acababa de ocurrir. No había indicación alguna de que la aeronave hubiera sufrido ningún accidente o mal funcionamiento. Era como si jamás hubiese existido. Y sin embargo, minutos antes estaba allí. De inmediato se dio aviso a las autoridades y luego de una enorme movilización de personal que incluyó la colaboración militar, se concluyó que el avión debió haberse perdido y estrellado en algún lugar del Océano Atlántico. Pero el operativo de búsqueda y rescate no fue capaz de dar con el fatídico lugar. En consecuencia, se dio por muertos a todos los pasajeros y la aerolínea compensó económicamente a sus familias. No es difícil imaginar la sorpresa que se llevaron cuando, 37 años después, el 9 de septiembre de 1992, se enteraron de que aquel mismo vuelo había reaparecido misteriosamente y aterrizado en un aeropuerto de la ciudad de Caracas, en Venezuela. El hombre encargado de la torre de control en ese momento se llamaba Juan de la Corte. Él fue el primero en escuchar las confusas palabras del piloto del DC-4 Douglas. ¿Dónde estamos? Somos el vuelo 914 de Pan American Airways, volando de Nueva York a Miami con una tripulación de 4 personas y 57 pasajeros.
Esto sin duda sorprendió al encargado de la torre de control. De ser cierto lo que decía el piloto, el avión se había desviado unos 1800 kilómetros de su destino. De inmediato, el joven operador preguntó si habían sufrido algún tipo de accidente o algo fuera de lo común, para luego aclararle a su interlocutor que, de hecho, habían aterrizado en Caracas y que la fecha actual era el 21 de mayo de 1992. La situación dejó en shock tanto a Juan de la Corte, quien se sorprendió aún más al ver con sus propios ojos a la anticuada aeronave, como al piloto que, en medio de la confusión y en un ataque de pánico, decidió reemprender vuelo y huir. 3 cazas fueron desplegados en persecución, pero fueron incapaces de localizar al viejo DC-4 Douglas. Horas después, supuestos reportes certificarían que había regresado a Miami, donde los trabajadores de aquel aeropuerto también se llevaron una sorpresa similar a la de sus pares venezolanos. Consecuentemente, la tripulación y los pasajeros fueron minuciosamente interrogados durante horas hasta que, al final, fueron enviados de vuelta a sus casas. Lo que resultó aún más sorprendente fue que no habían envejecido. Estaban igual que cuando habían despegado 37 años antes, como si el paso del tiempo se hubiese olvidado de ellos. Hasta aquí la historia, tal y como ha trascendido durante décadas y que cientos de personas han tratado de desentrañar. Muchos dicen que es algo absurdo, mientras que otros aseguran que hay pruebas que son consistentes con el hecho que realmente ocurrió y que luego todo fue ocultado por los gobiernos. Hasta se ha llegado a hablar de portales del tiempo y de abducciones extraterrestres. Lo cierto es que las peripecias del vuelo 914 de Pan Am pueden ser perfectamente catalogadas como una de las primeras noticias falsas virales de la historia de la aviación, ya que la historia surge de un artículo publicado en un periódico de periodismo satírico llamado Weekly World News en 1985. Este semanario, que se imprimió entre 1979 y 2007 y que luego continuó como un sitio web, es famoso por sus noticias ficticias. Es más, la del misterioso vuelo fue vuelta a publicar al menos 2 veces más en 1993 y 1999, actualizando las fechas y cambiando la fotografía. Curiosamente, y gracias a la gran difusión permitida por el surgimiento de Internet, la historia del vuelo 914 tomó vida propia y se instaló en la cultura popular como un hecho verdadero, un misterio sin explicación. Sin embargo, de todos los enigmáticos casos que sí existen en la historia de la aviación, este justamente no es más que un mito creativo y bien elaborado que, por una causa u otra, consiguió superar sus propias expectativas. Llegando al final del video, es momento de que tú asumas el protagonismo y nos cuentes tu opinión. ¿Conoces otros casos misteriosos relacionados con el mundo de la aviación que quieras contarnos? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando todas las novedades relacionadas a la aviación militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y estate atento a nuestro próximo video.